Hoy aprenderás cómo el azúcar común se convirtió en el principal sospechoso de todas las rabietas infantiles. ¿Dónde gasta realmente tu cerebro su energía? ¿Qué pasa si dejas caer una moneda desde un rascacielos? ¿Qué detecta los rayos una y otra vez? ¿Quién inventó los cascos con cuernos de los vikingos? ¿Por qué la barba parece más espesa después de afeitarse? Si es seguro zambullirse justo después de comer. ¿Por qué parte del cuerpo perdemos calor realmente? ¿Qué tan buena es la memoria de los peces dorados? Y si el chicle tragado realmente puede quedarse atascado dentro de ti durante años. Y comenzaremos con un mito en el que millones de padres todavía creen. El 10º mito es el de la hiperactividad por azúcar. Muchos creen que en cuanto un niño come una chocolatina, un trozo de pastel o una barra de chocolate, se convierte instantáneamente en un torbellino. Empieza a correr, saltar, gritar, reír y comportarse como si estuviera en un estado de caos total. Los padres lo ven e inmediatamente encuentran al culpable. Por supuesto, es el azúcar. ¿Quién más? Pero cuando esta idea se puso a prueba, resultó ser de todo menos atractiva. A los niños se les dio azúcar o un edulcorante artificial, pero ni ellos ni sus padres sabían quién había recibido qué. Y prácticamente no hubo diferencia. Los niños que recibieron azúcar no se volvieron notablemente más hiperactivos. Pero cuando los padres pensaron que su hijo había tomado azúcar, comenzaron a ver una explosión de azúcar en prácticamente todos sus movimientos. Un niño saltaba, y ahí estaba. Un niño se reía, y era evidente que el azúcar se le había subido a la cabeza. De hecho, el azúcar suele estar a la par del caos. Una fiesta de cumpleaños, invitados, música, regalos, amigos, pastel, globos. El niño ya está emocionado. Podría haber comido un pepino normal en lugar de pastel y seguiría corriendo por la habitación como un cohete. Pero el pastel le parece sospechoso, así que le echan toda la culpa. Esto no significa que los niños puedan comer dulces sin restricciones. El azúcar en grandes cantidades no es precisamente saludable. Pero la idea de que convierte instantáneamente a un niño en un monstruo incontrolable es muy exagerada. La mayoría de las veces, los adultos simplemente ven lo que esperan. Ahora pasemos a un mito aún más tentador, que el 90% de tus superpoderes latentes están ocultos en tu cerebro. El mito número 9 es que los humanos solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Este es uno de los mitos más populares porque suena muy bien. Es como si cada uno de nosotros tuviera una vasta reserva de genialidad oculta en nuestro interior, solo que de alguna manera olvidamos presionar el botón correcto. Activa el otro 90%, y de repente memorizarás libros de un vistazo, resolverás problemas complejos en segundos y moverás objetos con el poder de tu mente. No es de extrañar que películas, libros y discursos motivacionales se hayan construido sobre esta idea. Pero en realidad, el cerebro no es como un viejo almacén donde el 90% de las habitaciones están cerradas y llenas de polvo. Incluso cuando estás sentado sin hacer nada, el cerebro sigue trabajando. Monitorea tu respiración, ritmo cardíaco, movimientos, emociones, memoria, habla, visión, audición y un montón de otros procesos en los que ni siquiera piensas. Y cuando duermes, tampoco se apaga. Puede organizar recuerdos, procesar información y, por alguna razón, engañarte haciéndote soñar que estás de vuelta en la escuela sin tareas. Los científicos pueden monitorizar la actividad cerebral mediante escáneres especializados, y no existe una enorme zona muerta esperando su turno. Diferentes partes del cerebro se activan para distintas tareas, pero eso no significa que el resto sea inútil. Además, el cerebro pesa muy poco en comparación con el resto del cuerpo, pero consume una enorme cantidad de energía. Si el 90% de él no hiciera nada, la evolución ya se habría preguntado, ¿para qué alimentamos este órgano tan costoso? La naturaleza, en general, no quiere pagar por partes inútiles. La prueba más sencilla es una lesión cerebral. Si la mayor parte del cerebro fuera innecesaria, el daño sería casi imperceptible. Pero incluso una lesión leve puede afectar el habla, la memoria, el movimiento, la visión, las emociones o el comportamiento. Así que el cerebro no es perezoso ni oculta sus superpoderes. Ya está funcionando.
Desafortunadamente, el 90% restante no te convertirá en un héroe de ciencia ficción. Ahora pasemos a un mito que suena a leyenda urbana. ¿Puede una pequeña moneda arrojada desde un rascacielos convertirse en un arma mortal? El mito número 8 es el de la moneda que cae desde un rascacielos. Probablemente hayas oído la historia de que si dejas caer una moneda pequeña desde una gran altura, como la del Empire State Building, acelerará tan rápido que podría atravesar el cráneo de una persona. Suena aterrador. Estás ahí, tranquilamente, y de repente una moneda mortal cae del cielo. Pero en realidad, la física no es tan dramática. Cuando una moneda cae, inicialmente acelera debido a la gravedad, pero luego entra en juego la resistencia del aire. El aire no es un vacío por el que los objetos se desplacen sin obstáculos. La moneda comienza a chocar con las moléculas de aire, da vueltas, disminuye su velocidad y rápidamente alcanza su velocidad máxima de caída. Esto significa que ya no puede acelerar indefinidamente, como en la caricatura donde un objeto se precipita y se convierte en un meteorito. En definitiva, una moneda así te golpeará de forma desagradable, quizás incluso dolorosa, pero no se convertirá en una bala ni te atravesará la cabeza. Más bien, será como un chasquido seco, tras el cual levantarás la vista deseando desesperadamente encontrar a ese genio que lanzaba dinero desde el tejado. En el vacío, donde no hay aire, todo sería más peligroso. Pero no vivimos en el vacío. Vivimos en la Tierra, donde el aire impide constantemente que los objetos pequeños y planos se conviertan en superarmas. Resulta irónico que algunos objetos arrojados desde una altura puedan ser más peligrosos que una moneda. Por ejemplo, los objetos más pesados o aerodinámicos caen con mayor suavidad y penetran mejor en el aire. Un bolígrafo o un pequeño objeto metálico, por ejemplo, pueden ser mucho más peligrosos porque no giran ni se desaceleran tanto. Así pues, una moneda arrojada desde un rascacielos no es una leyenda mortal, sino más bien una historia de terror urbana. Pero el siguiente mito sí puede costarle la vida a una persona, porque un rayo, contrariamente a la creencia popular, no está obligado a elegir un nuevo lugar para caer. Número 7. Un rayo puede caer 2 veces en el mismo lugar. El dicho, un rayo nunca cae 2 veces en el mismo sitio, suena bien, pero como consejo de seguridad es simplemente terrible. En realidad, los rayos regresan sigilosamente a un lugar que ya les resulta familiar, especialmente si es alto, abierto o un sitio con buena conductividad eléctrica. Torres, rascacielos, mástiles, árboles aislados, cimas de colinas. Ninguno de estos lugares es un escenario aleatorio para un rayo, sino prácticamente una invitación. El ejemplo más sencillo es el Empire State Building. Recibe el impacto de un rayo una y otra vez, decenas de veces al año. Y esto es perfectamente lógico. El edificio es alto, está situado en el centro de la ciudad y es un blanco perfecto para un rayo. El rayo no piensa, bueno, ya he caído aquí, necesito ser más original. Simplemente elige una trayectoria que le resulte más fácil de recorrer. Así que, si un lugar sigue siendo un blanco conveniente, puede ser alcanzado muchas veces. Incluso existió un hombre llamado Roy Sullivan, a quien le cayó un rayo 7 veces. Trabajaba como guardaparques y se convirtió casi en una leyenda. Lo llamaban pararrayos humano. Lo más increíble es que sobrevivió a todos los rayos. Después de eso, probablemente hasta sus compañeros se pusieron un poco nerviosos cada vez que aparecía durante una tormenta eléctrica. Porque una cosa es no creer en presagios, y otra muy distinta estar al lado de un hombre al que la naturaleza ya ha intentado marcar personalmente 7 veces. Y hay otro detalle peligroso. Los rayos no siempre caen directamente debajo de una nube negra. A veces pueden caer a varios kilómetros de la tormenta, donde el cielo parece casi despejado. Así que, si oyes truenos, es mejor no hacerse el héroe y quedarse bajo un árbol solitario, convenciéndote de que un rayo no cae 2 veces en el mismo sitio. Sí que cae 2 veces. ¿Y de qué manera? Ahora pasemos a un mito que no es tanto peligroso como gracioso. ¿Por qué casi todo el mundo imagina a los vikingos con cascos con cuernos, aunque en un combate real, esto sería una muy mala idea? Número 6. Los vikingos no usaban cascos con cuernos en la batalla.
Esta imagen está tan arraigada en la cultura popular que si le pides a alguien que imagine a un vikingo, casi con seguridad verá a un hombre barbudo y severo con un hacha y dos enormes cuernos en la cabeza. Parece poderoso, reconocible, y se vende bien como souvenir. El único problema es que probablemente los vikingos reales no usaban tales cascos en la batalla. Un casco con cuernos en la batalla no supone una ventaja, sino un regalo para el enemigo. Esos cuernos son fáciles de agarrar, golpear, enganchar con un arma o simplemente apartar a alguien de un tirón. Pero si estás corriendo por un bosque, participando en una incursión o luchando cuerpo a cuerpo, los cuernos se convierten no en un símbolo de fuerza, sino en dos estorbos adicionales. Es como ir a la batalla con una lámpara de araña preciosa pero enorme. Los auténticos cascos vikingos eran mucho más prácticos. Una protección sencilla, de metal, a veces con una placa nasal, nada más. Los arqueólogos han encontrado cascos antiguos con cuernos, pero datan de otras épocas y probablemente se usaban en ceremonias más que en combate. Así pues, los cuernos existían en la cultura antigua, pero eso no significa que todos los vikingos se los pusieran antes de la batalla pensando, ahora nadie puede vencerme. La imagen popular de los vikingos con cuernos se vio enormemente realzada por los vestuarios teatrales y las óperas del siglo XIX. Los artistas necesitaban una imagen dramática, vibrante y memorable, y los cuernos encajaban a la perfección. El público la vio, la cultura la adoptó. Luego llegaron los libros, los dibujos animados, las películas y los juegos, y el mito se volvió más fuerte que la realidad. En definitiva, los vikingos recibieron un accesorio de moda que casi con toda seguridad no habían pedido. Y el siguiente mito no trata sobre guerreros antiguos, sino sobre tu baño, y esa extraña sensación, como si tu vello de repente decidiera crecer más grueso y rebelde después de afeitarte. Número 5. Afeitarse no hace que el vello crezca más grueso. Este mito persiste con tanta seguridad porque supuestamente es algo que puedes comprobar tú mismo. Te afeitas y, un par de días después, aparece una barba incipiente y rígida. Parece que tu vello se ha vuelto más oscuro, más grueso y crece más rápido. Y tu cerebro concluye inmediatamente. La maquinilla de afeitar ha cambiado algo. Es como si cada pasada de la cuchilla enviara una señal a tu vello. Chicos, estamos bajo ataque. Vamos a crecer el doble de rápido. En realidad, una maquinilla de afeitar no afecta la raíz del vello. No llega al folículo, no altera el ADN ni modifica el organismo. El vello crece desde debajo de la piel, y la maquinilla simplemente corta la parte que ya ha crecido. Además, lo corta de manera uniforme, dejando un borde romo. Por eso, cuando el vello empieza a crecer de nuevo, se siente más rígido y grueso al tacto. No se trata de un nuevo tipo de vello, sino del mismo vello, solo que con la punta plana. Imagina una rama que se estrecha naturalmente hacia la punta. Si la cortas recta, el corte se verá más áspero y grueso que la punta. El cabello se ve afectado de manera similar. Antes de afeitarlo, la punta era más suave y fina. Después, se convierte en un pequeño muñón. Y cuando hay muchos de estos muñones, parece que el cabello se ha vuelto más grueso. En realidad, no es el grosor lo que ha cambiado, sino la forma de la punta. Si afeitarse realmente hiciera que el cabello creciera más grueso, la gente ya habría descubierto la cura más barata para la calvicie. Bastaría con afeitarse la cabeza todos los días, y en un mes, todos tendrían una cabellera abundante. Pero, por desgracia, afeitarse no funciona como un acondicionador mágico para el cabello. El crecimiento, el grosor y el color están determinados en gran medida por la genética y las hormonas. Ahora pasemos al mito de que a muchos niños se les prohibía meterse en el agua después del almuerzo, alegando que un plato de sopa convertía la piscina en una trampa mortal. Número 4. Puedes nadar después de comer. Casi a todos nos dijeron de pequeños, no te metas al agua justo después de comer, espera al menos 30 minutos. Y parecía que romper la regla provocaría inmediatamente un malestar estomacal, calambres en las piernas y convertiría un simple baño en una escena de película de catástrofes. Sonaba especialmente aterrador en verano, cuando ya estás junto al agua y los adultos te obligan a sentarte en una toalla y ver cómo los demás se divierten. La lógica del mito era la siguiente. Después de comer,
La sangre supuestamente fluye hacia el estómago para facilitar la digestión, dejando los brazos y las piernas sin el riego sanguíneo adecuado. Esto puede provocar calambres, impidiendo nadar y causando ahogamiento. El problema es que el cuerpo no es tan indefenso. Puede digerir alimentos, moverse, respirar, mantener el equilibrio e incluso tolerar decisiones extrañas, como saltar al agua después de comer un sándwich. De hecho, no hay pruebas concluyentes de que nadar después de comer sea intrínsecamente peligroso. Es cierto que, si has comido un plato abundante de comida grasosa y de repente decides nadar a toda velocidad, podrías sentirte pesado, incómodo o tener calambres estomacales, al igual que si corrieras justo después de una comida copiosa. Pero eso no significa que cada bocado convierta automáticamente el agua en una trampa. Nadar tranquilamente después de una comida ligera no suele ser un problema. Así pues, la regla de esperar 30 minutos era más una medida de precaución parental que una ley inquebrantable de supervivencia. Quizás los adultos simplemente querían que sus hijos se calmaran un poco después de comer, en lugar de que se lanzaran inmediatamente al agua con el estómago lleno y sin ningún autocontrol. Pero el mito del peligro mortal es muy exagerado, y probablemente los padres también decían lo siguiente: ponte un sombrero, casi todo el calor se escapa por la cabeza. Y en este caso, la realidad resultó ser mucho menos dramática de lo que nos contaron. Número 3. La mitad del calor no se escapa por la cabeza. Este es uno de esos mitos que resultan especialmente convincentes en invierno. Sal a la calle sin gorro y seguro que alguien te dirá: ¿qué haces? La mitad del calor se escapa por tu cabeza. Tras semejante afirmación, parece que la cabeza no forma parte del cuerpo, sino que es una ventana abierta por la que el cuerpo deja escapar rápidamente el calor exterior. En realidad, el calor no se escapa por algún punto mágico, sino a través de la piel expuesta. Si todo el cuerpo está cubierto, excepto la cabeza, la mayor parte del calor se escapará por ella, simplemente porque es la única zona expuesta. Pero si los brazos, el cuello, la cara o las piernas están expuestos, también perderán calor. El cuerpo no dice: vale, vamos a enviar todo el calor arriba, tenemos una salida de emergencia. Este mito suele vincularse a antiguas observaciones militares en las que se sometía a personas a pruebas en climas fríos, vestidas con ropa de abrigo pero sin protección para la cabeza. En estas condiciones, la cabeza era en efecto la principal fuente de pérdida de calor. Sin embargo, la conclusión se distorsionó considerablemente con el tiempo. La gente no recordaba el contexto, sino la aterradora frase: la mitad del calor se pierde por la cabeza. Aunque sería más preciso decir: el calor se pierde por las partes del cuerpo que quedan descubiertas. Esto no significa que los sombreros sean inútiles. Son útiles, sobre todo en climas fríos y ventosos, y para los niños pequeños, cuyas cabezas son proporcionalmente más grandes que sus cuerpos. Simplemente, un adulto sin sombrero no se convierte instantáneamente en un radiador que calienta todo el vecindario. Si hace frío, vístase adecuadamente, y no crea que un sombrero por sí solo lo solucionará todo, mientras sus manos se ponen azules sin guantes. Ahora pasemos al mito sobre el animal que durante años se ha considerado un símbolo de estupidez, aunque los peces dorados recuerdan mucho más de lo que se cree. Segundo mito: los peces dorados no tienen memoria de 3 segundos. Este mito está tan extendido que se han convertido casi en un símbolo de olvido. Dicen que nadan por el acuario, ven el mismo castillo cada 3 segundos y piensan: ¡wow! ¡Un lugar nuevo! Suena gracioso, pero es bastante ofensivo para el propio pez, porque en realidad están lejos de ser tan indefensos. Los peces dorados son capaces de recordar rutas, reconocer señales, asociar acciones con recompensas y aprender. Se les colocó en laberintos y no solo encontraron la salida, sino que recordaron la solución mucho tiempo después. Pueden distinguir colores, formas, sonidos e incluso responder a quienes los alimentan. En otras palabras, un pez dorado puede entender: este tipo grande y extraño trae comida, y este otro solo está mirando sin hacer nada útil. Algunos peces dorados incluso han sido entrenados para realizar trucos: nadar a través de aros, empujar una pelota pequeña, responder a órdenes y realizar tareas sencillas.
Y todo esto con un cerebro mucho más pequeño que un guisante. Así que la expresión memoria de pez dorado no suena tan ofensiva cuando te das cuenta de que un pez dorado probablemente pueda recordar más que una persona que olvidó por qué fue a la cocina. El mito de los 3 segundos persiste porque nos cuesta percibir a los peces como criaturas inteligentes. No ladran, maullan, nos miran con ojos expresivos ni corren a recibirnos en la puerta. Pero eso no significa que no recuerden nada. Un pez dorado no es un genio con gafas, pero tampoco es un botón flotante de reinicio cada 3 segundos. Y ahora queda un último mito, el que solía asustar a casi todos los niños, que el chicle que se traga se queda atascado en el cuerpo durante años. Número 1. El chicle no se queda en el estómago durante 7 años. Este es probablemente uno de los miedos infantiles más persistentes. Si te tragabas un chicle por accidente, alguien siempre decía, «Ya está, se te quedará dentro 7 años». Sonaba como si tu estómago tuviera un estante especial para el chicle viejo, donde se acumulaba durante años formando un grumo pegajoso, esperando el momento oportuno para vengarse. En realidad, el chicle no se queda pegado al estómago durante años. Es cierto que el cuerpo no lo digiere igual que los alimentos normales, pero eso no significa que se atasque. El sistema digestivo está en constante movimiento, empujando el contenido hacia adelante. El chicle simplemente atraviesa el cuerpo y se elimina de forma natural, como cualquier otro alimento indigerible. No es nada romántico, pero es cierto. Solo se vuelve peligroso en casos excepcionales, si una persona ingiere grandes cantidades de chicle con regularidad, especialmente junto con otras sustancias difíciles de digerir. En esos casos, sí pueden surgir problemas. Pero si ingieres chicle accidentalmente una vez, no se activa un temporizador de 7 años en tu estómago. Tu estómago no lo guarda como recuerdo ni lo pega en la pared con un cartel que diga «Devuélvalo a su dueño en 7 años». La gente lleva miles de años masticando resinas y sustancias similares, y la humanidad, de alguna manera, ha sobrevivido sin la maldición de mascar chicle. Así que el mito de los 7 años es más bien una táctica para asustar a los adultos y evitar que los niños se traguen el chicle a propósito. Pero la verdad es mucho más sencilla. El chicle no se queda pegado durante años. Simplemente se va. Y si hay algún mito que perdure, no es el del chicle, sino historias como estas que oímos de niños y que repetimos a lo largo de nuestra vida. Por eso, muchas obvias verdades a veces merecen ser verificadas. El azúcar no convierte necesariamente a los niños en huracanes. El cerebro no está inactivo al 90%. Una moneda que cae desde un rascacielos no se convierte en una bala. Un rayo puede caer en el mismo lugar una y otra vez. Los vikingos no se ven obligados a usar cuernos solo porque se ven mejor en las fotos. Las maquinillas de afeitar no hacen que el cabello crezca más grueso. Se puede nadar sin peligro después de comer, siempre y cuando no se intente nadar en las Olimpiadas después de un plato lleno. La mitad del calor corporal no se escapa por la cabeza. Un pez dorado no olvida el mundo cada 3 segundos, y el chicle no permanece dentro del cuerpo durante 7 años. Lo curioso es que estos mitos no desaparecen, ni siquiera después de haber sido desmentidos hace mucho tiempo. Porque suenan sencillos, prácticos y familiares. Son fáciles de repetir, son fáciles de recordar, y a veces incluso ayudan a los adultos a controlar a sus hijos. No comas dulces, no mastiques chicle, ponte un sombrero, no te metas en el agua. Pero ahora, cada vez que oigas una de estas frases, sabrás qué es verdad y qué es solo una vieja historia que se ha transmitido durante demasiado tiempo. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos mitos has creído durante más tiempo. Y si quieres ver más análisis de ideas erróneas comunes, suscríbete. En futuros videos hablaremos de aún más cosas que nos han contado incorrectamente durante años.